Bien, pues llegó el momento de comenzar a imprimir nuestro primer documento a 80 milímetros. Para ello vamos a necesitar dos clases. La clase CLS Common. En esa clase yo les voy a compartir este archivo. Estamos definiendo aquí las variables de control para el momento de que estamos imprimiendo texto a la izquierda, a la derecha, centrado, se puede ajustar en base a esta configuración que tenemos en estas variables públicas. Además de eso, en esta clase de CLS Common tenemos un método el cual nos va a permitir determinar si una cadena que vamos a imprimir tiene acentos o si tiene la letra ñ, ya sea en mayúscula o en minúscula. ¿Esto para qué? Para que nosotros determinemos si vamos a imprimir con acentos, sin acentos, y en función de ello puedo utilizar un método u otro. ¿Vale? Entonces esta clase yo se las voy a compartir. Además de eso, vamos a necesitar nuestra clase maestra, que es la clase Custom 80, en la cual definí cada uno de los métodos necesarios para poder imprimir documentos con 80 milímetros. Y como pueden apreciar acá perfectamente, cada una de las líneas de código está comentada para que se apoyen de los comentarios y comprendan un poco mejor el código y qué hace cada línea de código, así como los métodos. Entonces yo les voy a compartir esta clase de Custom 80 y la clase de Common. Podemos ver acá que cada uno de los métodos están comentados. Tenemos métodos para casi todos los casos, pero de igual manera estos métodos los vamos a ir puliendo y vamos a ir agregando nuevos métodos en función de las necesidades que tengamos a lo largo de esta comunidad de Ninja Sprinter. Vamos a tener acá impresión de separadores de texto, los encabezados de la venta, líneas dinámicas, etcétera, etcétera. Bien, entonces de esta manera vamos a comenzar a escribir aquí dentro de Documents, debajo. Así que ¿qué vamos a hacer acá? Lo primero que vamos a hacer es deserializar los objetos JSON que viene en cada una de las partes de mi arreglo de strings. Y vamos a definirlos de tipo Dynamic. Y vamos a comenzar entonces con la parte de la venta, así que será sale. Esto va a ser igual a, utilizamos nuestra librería Newtonsoft JSON convert y utilizamos el método de serialize object y le pasamos, en este caso la venta viene en la posición 0, índice 0. Vamos a repetir esto y el siguiente objeto sería detail. Esto viene en la posición 1. El tercero sería el customer, nuestro cliente. Este lo traemos en la posición 2. El cuarto sería el user. Y este viene en la posición 3. Posición 3, listo. Ya tenemos ahí entonces nuestras variables. Y lo que vamos a hacer ahora es definir una instancia de la clase Custom 80. Entonces, como les decía, esta clase ya tiene todo lo necesario. Así que simplemente vamos a reutilizarla. Regresamos acá. Y entonces aquí sería, vamos a crear nuestro objeto de tipo Custom 80 y le vamos a llamar obj. Esto sería igual a Custom 80. Y en este caso ustedes recuerden que en las clases iniciales ya vimos cómo crear instancias de clases, cómo utilizar los métodos, cómo utilizar las propiedades, etcétera, etcétera, de cada una de las clases que podemos tanto crear como reutilizar de otros packages. Entonces aquí tenemos el objeto listo con todas las clases y lo que vamos a hacer ahora es, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos una configuración. En esa configuración de aquí vamos a ir por ejemplo al bin, bag, y vemos que aquí tenemos en config, tenemos un logo y en este caso dentro de lo que es el config vamos a establecer nuestra configuración, el path y el logo. Entonces vamos a utilizar este logo, yo lo actualicé por mi logo de Luis Fax y vamos a imprimir el logo como primer elemento de mi documento 80 milímetros y vamos a poner acá un comentario que diga logo. Entonces utilizamos el obj punto y tenemos un método que se llama print logo. A este método de print logo está esperando que le pasemos nosotros una referencia, en este caso a cuál es el nombre de la impresora que vamos a utilizar. El nombre lo tenemos en config manager punto obj config punto y sería la printer en esa propiedad. Aquí ya estamos imprimiendo el logo y le estamos pasando el nombre de la impresora con el cual va a hacer la impresión. Bien, vamos a hacer aquí un salto de línea imprimiendo un texto vacío.
vamos a poner cualquier método y aquí lo voy a poner yo simplemente comillas. ¿Esto para qué? Para que haya una separación entre el logo y la línea que sigue. Listo, entonces hacia abajo vamos a comenzar a trabajar. De esta parte del logo hacia abajo ustedes pueden definir qué elementos imprimir. Yo simplemente voy a imprimir un documento con la estructura que regularmente aparece en todos los negocios, en las tiendas de tu servicio, etcétera, etcétera. Pero ustedes pueden definir su propia estructura de elementos a imprimir. Yo pongo un ejemplo y ustedes definen si lo quieren mantener así o cambiarle los datos. Entonces, una de las partes que no hemos enviado desde la aplicación web es que aquí no estamos pasando de la información del negocio, que es lo que usualmente se imprime en la cabecera del ticket o del recibo de venta o de la factura después de que se imprime el logo. Entonces acá lo que yo voy a hacer es, ahorita de manera hardcodeada, por lo pronto voy a dejar la información de la empresa. Y aquí voy a poner obj. Y voy a utilizar un método especial que tenemos creado en nuestro Custom 80 para poder imprimir con acentos, poder imprimir en negrita, poder establecer el tamaño del texto, etcétera, etcétera. Entonces nuestro método se llama printer text. Vamos a poner acá es un print text center. Este método, como les decía, nos permite hacer varias cosas. Una de ellas es imprimir con acentos. Lo otro es establecer un size del texto y lo otro es establecer el tipo de fuente. Entonces acá vamos a pasar el primer argumento. Si yo pongo el mouse encima, vamos a ver que ahí está esperando el texto, el tamaño de la fuente y si lo queremos en negrita, ¿vale? Entonces acá vamos a ponerle, yo voy a poner aquí los datos hardcodeados de mi empresa. Más adelante los vamos a enviar desde la aplicación web. Yo que le voy a poner company SADCB, simplemente así. El segundo argumento es el tamaño de fuente. Yo le voy a poner, para el caso del nombre de la empresa o razón social, le voy a poner un 13. Y el último argumento le voy a poner que lo imprima como tipo bold. Voy a imprimir nuevamente esas tres líneas y en la siguiente línea voy a poner lo que es la dirección de la empresa. Voy a poner un Reforma 501 y le voy a poner ahí México con acento, México DF. Bien, el tamaño de fuente le voy a poner un 11 y le voy a decir que no lo imprima en negrita. Para el tercer caso también le voy a dejar un false y acá le voy a dejar 11. Entonces en el tercer elemento de la empresa yo voy a colocar mi RFC y en este caso, por ejemplo, yo le puedo poner cualquier cosa, no sé, cosa A58 081, no sé, se me ocurre 2RH1. Vamos a ponerle un 3 ahí. Y vamos a agregar acá una última cosa para que sea un poco más grande, se parezca más a una empresa real. Acá le voy a poner el teléfono y el teléfono lo voy a poner 55 379 22 170. Así lo vamos a dejar. Listo, entonces aquí se da la información de la empresa. Vamos hacia abajo y vamos a imprimir los generales. Esos datos generales pueden ser, por ejemplo, el folio, la fecha, el cliente, el usuario que atendió, etcétera, etcétera, el tipo de venta. Como ustedes deseen, yo simplemente pongo información genérica y ustedes establecen si lo quieren dejar así. En este caso, para la información de los generales vamos a utilizar un nuevo método que se llama texto izquierda. Este método naturalmente imprime el contenido hacia la izquierda, alineado hacia la izquierda, y acá vamos a imprimir el folio. Para utilizar valores dentro de las comillas utilizamos el dólar y dentro yo voy a colocar acá llaves y simplemente voy a utilizar sale.id. Recordemos que en Laravel todas las tablas generalmente traen la columna ID, así que voy a imprimir el ID. Voy a copiar esa línea de código y el siguiente elemento que voy a imprimir sería la fecha. Entonces acá utilizamos la columna created at. ¿Listo? Que por cierto, aquí yo le agregué en el código que me imprima la fecha. No lo habíamos incluido, así que yo lo incluí aquí para que llegue a C#. Vamos a imprimir el siguiente elemento.
después de la fecha yo voy a colocar acá el cliente. Entonces para el cliente yo voy a utilizar mi variable de customer y traemos la columna que se llama name. Listo, y finalmente vamos a imprimir el tipo de venta. En mi caso yo quiero imprimir el tipo de venta. Entonces el tipo de venta como tal yo lo voy a imprimir, pero ustedes pueden omitirlo o incluso pueden agregar nuevos elementos a esta impresión. Voy a hacer una validación. En mi caso, en mi base de datos, yo tengo una columna que se llama type, que establece si es una venta de contado o a crédito. Entonces utilizo esa columna que se llama sale type. Si esto es igual a cash, significa que voy a poner aquí el símbolo de exclamación y acá voy a poner tipo contado. Caso contrario, voy a poner acá tipo crédito. Bien, entonces con mi operador ternario, si se cumple la primera validación, si es cash, entonces fue una venta de contado, y si no es una venta a crédito, no hay más. Bien, vamos hacia abajo y acá vamos a establecer unos separadores, porque en esta parte de aquí, después de los generales, ya vienen los detalles de la venta. Y para los detalles de la venta vamos a encerrar primero la cabecera de la venta, que es por ejemplo la descripción, la cantidad, el precio, etcétera, etcétera. Lo vamos a encerrar en un separador de tal manera que haya una división entre los conceptos y cada uno de los productos que vienen de los detalles de la venta. Entonces aquí ponemos un separador. Nosotros aquí en la clase custom ya tenemos métodos para generar separadores. Entonces uno de ellos se llama líneas asteriscos. Este método lo que hace es imprimir, por ejemplo, así, una línea que va así, con asteriscos. Y vamos a imprimir los conceptos de la venta. Los conceptos de la venta, por ejemplo, es descripción. Ponemos acá, por ejemplo, un pipe, cantidad. Ponemos el price, precio. Y tenemos, por ejemplo, el importe o el total. Listo, esos son los conceptos de la venta. Entonces utilizamos obj punto encabezados de la venta. Y una vez que imprimimos los encabezados, vamos a poner otro separador, porque como les decía, los encabezados van encerrados entre una división o un separador y debajo los detalles. Entonces nuevamente ponemos un obj punto. En este caso utilizamos líneas asteriscos. Bien, si yo me voy por ejemplo al encabezado de la venta, vamos a ver acá que este método está imprimiendo algo similar a esto para que ustedes lo conozcan. En este caso el encabezado de la venta forma una impresión de esta forma, y en este espacio que ustedes ven aquí, para eso estamos utilizando los espacios dinámicos para que se genere esta separación, ya que la descripción o el artículo normalmente ocupa mayor espacio que los otros elementos de las cabeceras de la venta. Bien, entonces vamos hacia abajo y aquí vamos a imprimir los detalles o productos de la venta. Listo, entonces vamos a dejar este video hasta aquí para que no se haga tan extenso. En la siguiente clase vamos a imprimir los detalles de la venta, vamos a imprimir los totales de la venta, y de igual manera vamos a determinar si el tipo de venta es a crédito, si es de contado, la forma de pago, y vamos a imprimir también nuestro código de barras, que es en la parte inferior. Bien, entonces continuamos.